Buenos días para todos. Con ustedes, la profeta Norma Andrada. Estoy para darles una palabra de parte del Señor en este tiempo y en estas circunstancias que está viviendo el mundo entero. No hay nadie que se esté salvando de este juicio de parte del Altísimo para toda la humanidad. Hemos creído mentiras durante tanto tiempo. Hemos creído a la palabra de los hombres durante tanto tiempo. Hemos creído al error religioso, político, humano en general. Y nos hemos olvidado del Altísimo. Hemos estado tan ocupados en teorías improbables, en estudios mentirosos, que el Señor nos ha dejado hundirnos en este tiempo en donde nos hemos hundido unos a otros. Y por eso el Señor ha dejado que estemos padeciendo diferentes cuestiones que nos han dejado en la miseria. Y la miseria tiene muchos matices. Muchas veces la miseria se puede catalogar de económica, de pobreza, de falta de recursos financieros. Pero en este tiempo la miseria va más allá de lo financiero. La miseria en que la humanidad se ha sumido es una miseria de entendimiento, faltos de entendimiento, faltos de sabiduría, faltos de conocimiento de la verdad. Por lo tanto, el error se ha adueñado de la humanidad y hoy por hoy estamos sumergidos en un agua que no es solamente inundaciones físicas, de agua común, caída del cielo, producida también por máquinas, sino también en una inundación que nos ahoga en medio de la podredumbre que nos rodea. Y hoy por hoy estamos en ese estadio en donde necesitamos arrepentirnos y volvernos al Altísimo. Dice en el libro del profeta Oseas, en la Biblia, la palabra de Dios, dice el capítulo 11, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Habla de muchacho porque el pueblo de Israel, en el tiempo en que allí estaban en cautiverio en Egipto, eran inmaduros, no le conocían a Dios, no pudieron ser enseñados bien, por lo tanto eran como niños, como muchachos, eran faltos de entendimiento. Y dice Dios, cuando eran inmaduros,
yo los amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. O sea que Dios de allí los sacó como un solo cuerpo. Por eso habla de hijo. No dice hijos, dice hijo, como que eran un cuerpo, un mismo cuerpo. Eran miles de seres que salieron de Egipto, pero eran como un cuerpo. Todos eran también inmaduros, todos eran como muchachos sin inteligencia, sin preparación, sin conocimiento. Dice el versículo 2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Vemos aquí que Dios los llama como un pueblo para sí mismo, como un solo hombre, para que le adore, para que le sirva, para que pueda en su momento ser totalmente suyo, un pueblo suyo, un pueblo que le adore solamente a Él. Pero dice que se alejaron, cuanto más lo llamó Dios, más se alejaron. Y muchas veces estamos en esa situación. Nosotros, en este tiempo, ¿en qué situación estamos? Estamos sacrificando nuestro ser a oír otras voces, a seguir ídolos que aunque no les aplaudamos, en nuestro corazón está el sentir de creerles, aún a los mentirosos, a los políticos o a los que nos dicen que los sigamos por esto o por aquello, a los artistas, a los cantantes, la juventud, a las modas, inclusive a los vicios, a los que tuercen también el sentido de la vida que Dios nos dio y nos da. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Efraín era parte del pueblo. Efraín era una parte del pueblo de Israel. Era así como un remanente pequeño en medio de aquel pueblo. Y dice que el Eterno lo tomó de los brazos como para ayudarle a caminar, a andar por el camino que Dios les ofrecía. Y dice, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Y muchas veces vemos que, aunque muchos quieran descarrilarse del camino del Eterno, Dios los llama permanentemente, los llama, los toma de los brazos, los ayuda a levantarse, caen y vuelven a caer una y otra vez, y el Eterno los levanta, y el Eterno le da aliento, le pone gente
que lo ayude, que lo levante, que le proporcione una salida para su caída, y aún así no se da cuenta. Aquel que peca deliberadamente, aquel que se aleja del Eterno, no se da cuenta que Dios lo está cuidando, preservando. Con cuerdas humanas los traje, dice, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios tiene métodos para atraernos a sí mismo. Muchas veces nos enseña a andar a través de cuerdas humanas. Nos trae gente que nos ayude a levantarnos. Muchas veces es gente y muchas veces es Él mismo con cuerdas de amor que nos amarra a sí mismo, que nos levanta, que nos saca el yugo que tenemos sobre nuestra cabeza, esa pesadumbre, ese pesar, eso que nos agobia. Él nos saca de esa situación y nos pone delante comida. Y no solamente comida palpable, comida física, comida que nos sustente físicamente, sino también comida espiritual, almática, esa comida que es una palabra que nos hace recapacitar, levantar, adquirir conocimiento y sabiduría, adquirir revelación. Así el Señor nos trata con cuerdas de amor. Él quiere atraernos hacia Él con cuerdas de amor. El Señor promete no volver a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Esto es un decreto de Dios. Y cuando somos necios de tal manera que no nos queremos convertir, no queremos cambiar, no somos capaces de tomarnos de esas cuerdas de amor y dejar la vieja vida, el Señor nos pone al asirio. El asirio fue después de Egipto. Un yugo y un juicio de Dios aún mayor. Porque a veces somos tan necios que no nos damos cuenta que el tiempo que hemos pasado lejos de Dios nos ha dolido mucho y aún así queremos volver al cautiverio, queremos ser duros de cabeza y no volver a Dios. Caerá espada sobre sus ciudades, dice, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Y muchas veces, aún sabiendo y conociendo la palabra de Dios,
Creemos que nuestros consejos, nuestras actividades religiosas, nuestras cuestiones personales son mejores consejos que los que Dios nos puede guiar a hacer en su camino que Él nos plantea, que Él nos proporciona. Entre tanto, dice, mi pueblo, habla de su pueblo, no habla de nadie, no habla del presidente, no habla de la gente común, habla de su pueblo, aquellos que invocan su nombre, aquellos que se dicen creyentes en el Altísimo. Dice, mi pueblo está adherido a la rebelión. Está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. El Señor está dolido en su corazón por el pueblo que está adherido a la rebelión. A veces pensamos que estar adherido a la rebelión es no ir a una iglesia. Por eso cada domingo van, se congregan. No importa cómo se denominen, cómo se llame su religión. Allí hay una religiosidad que no quiere decir que no sean rebeldes, que no estén adheridos, que no estén pegados a la rebelión contra Dios. Muchas veces el estar en activismo o completar un domingo o un sábado, un viernes por la tarde, séptimo día, se creen que ya han cumplido con el Altísimo. Pero no en absoluto, dice, me quieren enaltecer. Pero Dios se pregunta, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín, pequeño pueblo de Dios? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Esto es tremendo. Cuando Dios tiene que declarar que Él no quiere tener ira contra su pueblo, sino que su corazón se conmueve dentro de Él mismo, y eso hace que se inflame su compasión, su misericordia es muy grande para nosotros. Y Él promete no ejecutar el ardor de su ira. Dice el versículo 9 del capítulo 11 de Oseas que estoy leyendo. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruirlos, porque Dios soy, y no hombre, el Santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos del Señor caminarán. Él rugirá como león,
rugirá y los hijos vendrán temblando desde occidente. Como ave acudirán velozmente de todos lugares de Egipto y de la tierra de Asiria, como palomas, humildemente, realmente entregados, y los haré habitar en sus casas, dice el Altísimo. El Señor es fiel a su palabra y debemos creerle que Él habitará en medio de nosotros. Su Espíritu Santo habitará en medio de nosotros, porque Él espera que volvamos a Él. Él espera no que nos congreguemos en un lugar grande o pequeño, cada uno en su corazón debe entregarse, debe convertirse, debe dejar la rebelión de la religiosidad y creerse que está bien lo que estoy haciendo porque eso lo decidí yo. Está bien lo que estoy haciendo porque me pusieron en tal o cual lugar dentro de la iglesia. Dice la palabra, en pos de Jehová, en pos del Señor, del Altísimo, caminarán. O sea, atrás de sus pasos, atrás de su dirección, detrás de Él, para que nos guíe. Porque Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Los hijos les seguirán, porque Él dará la señal. Rugirá, rugirá, y dice, como ave acudirán velozmente desde la tierra del cautiverio, desde el lugar en donde estamos cautivos, como palomas, como paloma, humildemente, arrepentidos, como Jonás. Paloma quiere decir Jonás. Jonás, aquel que en rebelión se apartó del propósito, pero cuando se arrepintió, volvió al lugar después de haber sufrido 3 días en el vientre de un gran pez y fue lanzado hacia su propósito con todo tipo de situaciones difíciles que tuvo que pasar. Pero muchas veces tenemos que pasar situaciones difíciles para darnos cuenta que estamos en rebelión, que estamos adheridos a la rebelión. Dice el versículo 11, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con el Señor y es fiel con los santos. Oh hermanos, cuánta mentira están, cuánta mentira están siendo difundidas, cuánto error, haciendo pecar al pueblo de rebelión, trayéndoles preceptos y doctrinas de mentira y de error, de engaño, de
hechicería, manipulación de las masas, especialmente de grandes congregaciones que les piden diezmos y ofrendas para crear sus propios shoppings, para crear sus propias mansiones, para crear sus propios vehículos de último modelo. Engaño, mentira, pero dice al final, Judá aún gobierna con el Altísimo y es fiel con los santos. Hay un remanente llamado Judá aquí, pero diríamos que es un remanente de gente que no acude a donde están las masas, pero que está en su casa con el Altísimo, buscando convertirse y convertir a otros, dando palabra de verdad, para que todo aquel que oiga no se pierda, mas tenga vida eterna, una vida útil, una vida con propósito, una vida aquí en la tierra de gobierno. Dice, aún gobierna con el Altísimo y es fiel con los santos. No es fácil ser fiel con los santos. No es fácil decirle a los santos la verdad. No es fácil buscar la reforma en el entendimiento. No es fácil que alguien escuche reforma del entendimiento. No es fácil. Pero el Espíritu de verdad va a alcanzar a los que oigan y verdaderamente se conviertan para ser parte de ese Judá que gobierne cuando el Altísimo levante a ese remanente, a esos elegidos, a esa congregación que está dispuesta a entregar todo de sí y no solamente diezmos. Que el Señor añada bendición a esta palabra que en este día se dice, se difunde para la gloria del Eterno, para la gloria de su nombre y para la reforma que Dios quiere establecer. En el nombre de Jesús, sean muy bendecidos.